¿Cómo se sataniza a un contrincante? ¿Cómo se hace una campaña de odio? ¿Cómo se compra a la opinión pública? ¿Y hay un mejor porvenir para la democracia que el marketing y la guerra sucia? Hoy se lo pregunto a una estratega que ha dirigido más de 450 campañas electorales, entre ellas 16 campañas presidenciales, entre ellas las que llevó a Mariano Rajoy a la presidencia de España y a Felipe Calderón a la presidencia de México. Antonio Solá, que nos recibe en el Centro de Negocios donde hoy trabaja en la Ciudad de México. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Antonio Solá, bienvenido. Muchas gracias. ¿Solá o Sola? Sola. Sola, ¿por qué? Sola. Solá es como se dice en España. ¿En México lo hiciste más fácil para nosotros o cómo? No, en realidad fue un titular de un medio de comunicación aquí en México que me puso la tilde y ya quedó el Sola, Solá. Pero en realidad mi apellido es Sola porque viene oriundo del norte de España hacia el sur, porque mis padres, las familias de mis papás, campesinos y agricultores, y luego zapateros, terminaron en el sur viviendo, pero vienen del norte y es sin tilde, digamos. No es catalán. ¿Y por qué te hiciste ciudadano mexicano? Bueno, las circunstancias de mi vida me llevaron a vivir aquí ya algunos años. Yo amo la cultura de México, México, a los mexicanos. ¿Y nos diste dos presidentes? Bueno, me parece... Calderón y Fox, ¿no? Y sí, fuiste el estratega de las campañas. Sobre todo de Calderón. En el caso de Vicente Fox yo todavía estaba muy pequeño, tenía los 20 y tantos años. Ajá. Y sí participé en esa campaña, pero de manera lateral. Donde tuve la responsabilidad fue en la de Felipe Calderón. Que venías de hacer la campaña de ni más ni menos de Rajoy en España, el regreso del PP a la presidencia. Mira, aquellos tiempos en realidad fue a la inversa. En el 2006 fue la campaña aquí de Felipe Calderón primero, y después me volvió a llamar el que era presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que a la postre terminó siendo presidente. Fíjate, la leí mal, disculpa. No, oye, Antonio, yo creo que hablemos de tus ideas de una mejor política, es que son muy interesantes. Te he escuchado hablar sobre la democracia digital, sobre el advenimiento de las mujeres al poder, sobre una política más democrática y más virtuosa. Pero antes quiero que sí hablemos de lo sucio de la política. Y te pregunto directamente, ¿cómo se sataniza al contrincante? Mira, hay que marcar primero una gran diferencia. Una cosa son las campañas sucias y otra las campañas de contraste. Las campañas sucias utilizan artilugios sucios. Y en la política hay mucho de eso. Por ejemplo, la mentira. Por ejemplo, lo fake, que está de moda ahora, que tiene que ver con la mentira. Sí. Por ejemplo, el armado de expedientes judiciales, el uso del poder autócrata. Vemos que las campañas sucias tienen mucho de esa dinámica en el mundo de la política, y no solo en la política, en la empresa, en la sociedad, en la religioso, etc. Y de contrastes tratas de diferenciar a los contrincantes. Y además es legítimo. Las campañas de contraste son las que te permiten decir lo que tú eres y también lo que es tu adversario desde tu posición. A ver, en el 2006 tú dijiste... La campaña dijo eso sí. Que López Obrador era un peligro para México. Dijiste que iba a ser un dictador, que se le igualó con Hugo Chávez famosamente en anuncio que se replicó muchísimo. AMLO Chávez. No había nada en el pasado de AMLO para compararlo con Chávez. Yo diría que no era de contraste, era de hipérbole, de exageración. Bueno, pero partía de una realidad. De que eran de izquierda ambos. Realidad y que además se podía analizar. Chávez habló de Andrés Manuel López Obrador en aquella época, y López Obrador también habló de Hugo Chávez en aquella época, y se hablaba de una posición ideológica, porque todavía en el 2006 sí fue una campaña en parte ideologizada, en donde se estaba discutiendo y disputando
una parte del sistema mexicano entre la derecha, lo que representaba el PAN, quizás PRI, centro-derecha, en aquel entonces por Madrazo, que era el candidato del PRI, Calderón del PAN y Andrés Manuel, Que era el giro a la izquierda. que era el giro a la izquierda. Era salirnos del neoliberalismo y el otro era quedarnos en eso que estaba en la mayoría de los países del mundo, regidos por presidentes neoliberales. Si lo pones en aquella época neoliberal, son términos que forman parte del pasado y que hoy ya casi nos están discutiendo. Bueno, pero neoliberal, o sea, favoreciendo izquierda, a los empresarios, poniendo el porvenir de la nación en el crecimiento de la empresa privada y no en las empresas del Estado. Digo, sí representa realidades concretas. Sí, por supuesto que hay discurso que tiene que bajarse la pelota, digamos, a expresarlo en ideas muy concretas. Por ejemplo, Andrés Manuel habló del Tren Maya no del Tren Maya, sino del Tren Bala de Ciudad de México hasta Tijuana o Mexicali. En esa campaña, sí, y recuerdo haber hecho, que hicimos en el equipo un spot diciendo, bueno, esto es como una locura, ¿no? Eran una fortuna de millones de dólares. También habló de, si no recuerdo mal, la gasolina gratis, etc. O sea, sí había en disputa modelos distintos que representaban los candidatos, efectivamente, ¿no? ¿Cuál es la gran equivocación que hizo López Obrador en esa campaña? No tomarnos en serio y no defenderse. No tomar en serio a la campaña de Calderón. Así es. No creyó que iba a perder. Así es. ¿Cuál es el error puntual que cometió donde se derrumbó en porcentajes? La soberbia es un pecado capital y él no se defendió de un spot que salió al aire, más allá de toda la campaña como estuvo articulada, pero un spot que eran unos ladrillos cayéndose en donde efectivamente ahí se decía que Andrés Manuel López Obrador había endeudado la Ciudad de México, a las familias de la Ciudad de México, etcétera, y que representaba un peligro para México. Sí, salía al final. Un peligro para México. Sí, ese fue el primero, pero el anterior fue el de Chachalaca. Entonces fueron los dos spots que más daño le hicieron al candidato Obrador en aquel entonces. Y no se defendió. No. Y hubo un debate y no llegó. Y no llegó. Y ahora, no me recuerdo ni un slogan sobre Calderón. Un peligro para México, la parte de contraste, y el eslogan que él utilizó fue, si no recuerdo mal, para que vivamos mejor. Calderón presidente. Que es un Felipe Calderón. Genérico, sí. Así como el agua embotellada sabor a nada. Sí. Lo mejor para México. Pero entonces quiere decir que fue una campaña donde el contraste se inclinó a que no votes por López Obrador. Lo que pasa es que... Y la alternativa a López Obrador es Calderón. Déjame ponértelo así, Sabina. Verás que las campañas son como un torneo, digamos, un partido de fútbol, por poner un deporte, digamos, ¿no? Para empezar, tú no sales allí a bailar claqué, digamos, ¿no? Tú sales a jugar y de vez en cuando a dar patadas. Y tienes un árbitro electoral, en este caso, en aquella época, el Instituto Federal Electoral, que hoy es el INE, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, tú sales a jugar a la cancha y tienes que atacar y defenderte en el marco de las normas que rige el árbitro, el deporte, digamos, en este caso una campaña electoral. Fue una campaña de contraste. En las campañas de contraste, en esas campañas así concebidas, tú puedes ganar haciendo perder. Tú puedes, fue el caso, ¿no? Tú puedes perder la campaña como tal o puedes ganar la campaña como tal. Hay casos llenos todos los días de campañas en donde tu candidato o tu candidata no ganan, sino que pierde el adversario. Pero fue el caso, ¿no? Y en este caso, Andrés Manuel estaba 18 puntos arriba cuando yo tomé la campaña en marzo, después de todo lo que pasó unos meses antes, cuando Calderón nos vuelve a llamar, y estaba 18 puntos arriba. Y Calderón terminó 0.56 puntos arriba. Por lo tanto, hubo un recorrido gigantesco de la campaña de Calderón hacia arriba, 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 y terminó ganando la elección. ¿Y quién dirigía la campaña de la izquierda? No tengo ni la más remota idea. Porque ese es otro de los errores, ¿no? O sea, porque no tenían una estrategia moderna que se comunicara vivamente con los electores. Todo estaba depositado en el carisma del presidente. Bueno, pero hasta la fecha, digamos. La del 2012 fue así, la del 2018 fue así también, concentrada en una figura, digamos. Y un poco el gobierno, la comunicación social de este gobierno actualmente es esa. Sí, o sea, claro. Está basada en el presidente, en el presidente, en el presidente. Sí. Incluso el presidente hace a un lado a figuras mediáticas que son de izquierda, pero que puede ser que tengan un 10% de no acuerdo o un 50%, pero esta confianza en sí misma, en sí mismo,
marca un líder carismático. Pues mira, no sé si es confianza en sí mismo, no sé si Hitler tenía mucha confianza en sí mismo. No sé ¿Estás si comparando a Andrés Manuel con Hitler? Vamos a entrar a la dramaturgia, digamos, así Sí. como me decías antes. Digamos. Sí. Estoy comparando líderes históricos. No sé si Gandhi era un hombre que confiaba en sí mismo, me parece que no. El propio Hitler, el propio Andrés Manuel, yo creo que no sé qué tanto confía en sí mismo. Lo que creo es que son liderazgos con una egolatría absoluta y total que les termina consumiendo por dentro. Y eso es el riesgo de tener liderazgos así que terminan en autocracias, que es el paso previo a las dictaduras. Tenemos el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Nicaragua, que son los más cercanos, pero tenemos el ejemplo de 60 países en el mundo hoy que están viviendo conflictos, no solo armados como el de Ucrania, que es una desgracia. Pero sí es muy sesgado. O sea, Roosevelt, ¿cuántos años estuvo Roosevelt en la presidencia del país más poderoso del mundo? Y era, ¿que no es sesgado? No, sí es sesgado porque es un líder carismático, pero Roosevelt también lo era. Y representa los valores democráticos de Estados Unidos, para nada los valores autocráticos. Entonces... No, pero lo que pasa es que tú tienes líderes... Déjame ponértelo así, medio calvinista, digamos. Sí. Del lado de la luz y del lado de la oscuridad. No sé de qué lado está jugando Andrés Manuel, pero claramente, digamos, quisiera pensar que Jesucristo de un lado y Hitler estaba de otro. Veamos de qué lado quiere jugar Andrés Manuel López Obrador, lo que le queda de años, de qué manera va a hacer el uso del Estado para aplicársela a periodistas como tú, que hoy están sufriendo claramente la persecución, de qué lado va a estar él en la historia de este país. Y entonces podemos definir, no juzgar, definir bien en qué lado quedó. Roosevelt, por supuesto, pues muy probablemente del lado de la luz. Oye, Hitler del lado de la derecha. Solo la prensa de la derecha. Te cuento una cosa. Oye, pero qué barbaridad. Yo nunca en mi vida he tenido la libertad que tengo ahorita en la televisión pública, porque siempre había estado en la televisión privada. Y los dueños de los medios tienen intereses no solo políticos, los más importantes son económicos, y te llegan y te dicen, oye, el jefe va a firmar un contrato con el gobierno, porque además en México, como en España, los grandes negocios son con el gobierno, o a través del gobierno. Oye, va a firmar las mineras de Sonora, por favor, no hagas esa entrevista, hazla 2 semanas después de que firme. Estas son las presiones reales de los medios privados que nos vendieron y nos siguen vendiendo, que son la libertad. No, son mucho más controladores de sus periodistas que la televisión pública. Déjame Aquí el presidente ni se mete, no se mete, acá no recibimos línea. Podría haber la posibilidad, pero no, sucede que no, llevamos 3 años limpios. Déjame ponértela del otro lado. A ver, dime. Déjame ponértela del otro lado. Digamos, yo conociendo algunas televisiones públicas en algunas partes del mundo, te das cuenta que también funcionan claramente en muchas ocasiones y bailan, digamos, al calor del poder. No, ahora, déjame preguntarte algo, Sabina, en esta conversación maravillosa. ¿De verdad crees que lo de Loret y lo de Ciro es un invento? ¿De verdad crees que no es desagradable y hasta una persecución verbal para empezar? Debe de haber otras que desconozco, pero verbal, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador contra determinados periodistas. ¿No te parece que en el 2022 no es el momento como para que estemos viviendo este tipo de situaciones en un país como México? ¿No te parece que la democracia se nos está quedando estrecha, incluso en el juego de poderes e incluso en la dinámica de los sistemas que rigen nuestra vida? Antes que empecemos a coincidir, porque ya cuando te volviste utópica empezamos a coincidir, en la práctica, Loret de Mola, me parece que no está haciendo periodismo, está haciendo propaganda. O sea, tiene un proyecto disque periodístico enfocado en una sola persona que se llama López Obrador. Es una mira fija en él y siempre negativa. O sea, no, el periodismo trata de reflejar la realidad y reflexionar sobre la realidad. No, Loret trata de matar, trata de tumbar a un gobierno. Creo que es parte de un golpe blando. Lo sepa él o no, sus dueños, los que ponen el dinero, sí lo saben, que son Roberto Madrazo, entre otros, pero es el que da la cara. Yo creo que es un nuevo tipo de periodismo
que está envenenando el discurso público. Yo creo que no lo es. Ahora, en el caso de la Casa Gris, lamento que el presidente se haya metido a los trancazos. Yo creo que lo que debió haber sacado son los papeles y el daño que sin duda le hizo a su retórica de la austeridad. Pues tiene un hijo que no la comparte y ya. O sea, dejar que pasara lo que pasa cuando pasa la verdad a la conciencia colectiva. Pero sí, lo de Loret no me parece periodismo. ¿A ti te parece periodismo? Verás. Parece campaña. Verás, te voy a contestar en algo que además me tiene muy preocupado. Yo creo que este periodismo que estamos viviendo es un periodismo que viene arrastrándose de las últimas décadas. Y está diseñado como campaña política, como si fuera un momento electoral. No, y creo que es un periodismo, además, que está viviendo un híbrido por el final de su intermediación, el del periodismo tradicional como el que tú representas, Loret, el mismo Broso y otros, Ciro Gómez Leiva, de otros periodistas, otros compañeros y compañeras de la profesión, que han visto cómo se dinamita la intermediación entre la realidad, la verdad, el ciudadano y el mundo del periodismo, más allá de los intereses de las empresas periodísticas, que por cierto son legítimos, y que eso ha pasado siempre, sí, tanto como el de la televisión pública, digamos. Claro. Entonces, si tú te vas, no al tema de la campaña, sino al tema de la intermediación y ver cómo hoy el mundo del periodismo está sufriendo una revolución, te estarás dando cuenta que lo que le está pasando al presidente y lo que le está pasando a los periodistas que están siendo perseguidos, por supuesto que perseguidos, claramente es el fin de una era y el principio de una nueva era, también en el periodismo. ¿Qué periodistas están siendo perseguidos? ¿Loret? Claro, claro. Te voy a decir una cosa, Loret gana 35 millones de pesos al año. Bien ganados. Y nadie lo persigue, no hay ninguna... Pero bien ganados, yo me alegro mucho por él. Ningún francotirador. Te voy a decir quiénes sí son perseguidos en este país. Son la mitad de los periodistas, los que están en la calle y los que están en la mitad del país silenciado. También. Y los persiguen los políticos locales y los narcos. También. Y allí la moneda de cambio son los balazos. También. Entonces yo creo, de veras ofensivo, excesivamente propagandístico comparar a Loret con uno de nuestros heroicos periodistas de a pie, que son pocos y son el último reducto que tenemos a la verdad en zonas muy salvajes. Asociar a Loret con estos periodistas me parece un exceso del marketing que no está colando. No creo que esté colando para la mayor parte de la... Déjame preguntarte sobre esto, sobre la ética y publicidad. Tú estuviste, con toda razón, en México, tú eres ciudadano mexicano, naturalizado. Y guadalupano, que es que esto no me dio tiempo de decirte al principio. Guadalupano primero, y luego el tiempo me dio la oportunidad de ser mexicano, adoptado. Yo jehovista. Soy jehovista, muy bien. Creo en Jehová. Bueno, entonces, estuviste trabajando las campañas políticas de este pasado 6 de junio, de hace un año. ¿Por qué por el PRI? ¿Porque te contrataron ellos o porque comulgas con ellos? Mira, déjame decirte algo antes. Yo sí creo que los periodistas de la calle que acabas de mencionar y Loret tienen el mismo valor. ¿De veras? Sí lo creo. ¿Y corren el mismo peligro? Y lo creo, y además te lo expreso desde el corazón. Y pues no sé si corren el mismo peligro, pero me parece que entrar a discutir el valor de lo que hacen unos y otros es también dañar el mundo de una profesión hermosa, que ya sabes que soy periodista de profesión, muy malo, por cierto, porque me tuve que retirar de eso, soy periodista de profesión, de estudios, digamos, muy malo, como te digo, porque me dedico a otra cosa, pero me parece que es entrar a abonar a la grieta y a la división que tanto le gusta al presidente y que tanto le gusta mucho a la política y también al mundo del dinero. Es que yo no los puedo ver juntos y creo que ahí no vamos a reconciliar porque Loret es ¿No estamos peleados? No, para nada, estamos conversando. Claro. Esto se llama largo aliento. Tenemos 58 minutos para conversar escuchándonos. Claro. Y además aceptando que de pronto tenemos diferencias. Así Yo cuando veo a Loret, veo a un periodista de élite, pero un periodista que se ha desviado de la ruta de la búsqueda de la verdad por golpear. O sea, se fue a la propaganda. ¿Es válido? Claro que es válido. Pero estos periodistas de la zona de silencio de México
se mueren en la línea por conseguir la verdad. Allí no hay propaganda. No quiero que nos quedemos en hay eso. Cosas mucho más interesantes ahorita de hablar. Mira, quiero hablar contigo de si en México estamos en medio de un golpe blando, ¿cómo lo ves? Pero hagámoslo después de una pausa, por favor. Dale, lo que quieras. ¿Por qué trabajar para el PRI en las anteriores elecciones en México, las de medio sexenio? ¿Comulgas con el PRI? Trabajé para los 3 partidos políticos más importantes de este país, Morena, el PAN y el PRI, y no trabajé para los partidos políticos, trabajé para personas. Uno puede trabajar para personas. ¿En las elecciones anteriores también para Morena? Del año pasado, sí. Pero te voy a decir algo más, mi querida Sabina. Hay personas buenas en todos los partidos y hay personas malas en todos los partidos. Gracias por recibirnos aquí, Antonio Sola, en el Business Center del hotel donde estás o de donde estás trabajando. No, yo estoy en otro hotel, pero pues aquí es donde pudimos coincidir para yo poder ir al aeropuerto ahora. Y te agradezco mucho. No, un placer. A ver, el golpe blando, vamos a revisar un poquito el concepto de golpe blando, ¿no? El golpe blando es como una campaña electoral, pero que dura años y que su objetivo es provocar la caída de un gobierno, ¿no? Consiste en crear un clima de malestar, divulgando sobre todo noticias ciertas o falsas sobre la corrupción de un gobierno. Luego se trata mucho de salir en defensa de la libertad de expresión. Incluso aquellos que divulgan bulos salen a hablar de la libertad de expresión y los derechos humanos. Y al final se convocan a las masas, a las calles, para que a gritos, a patadas, incendiando vallas, pidan la revocación del mandato de un presidente. ¿Cuáles has visto tú de cerca? De esos golpes blandos. Pues mira, para empezar, estoy aprendiendo contigo lo que significa un golpe blando. Sí, no me mires así como diciendo, oye, qué mentiroso soy. Te lo juro, no sabía que se llamaba golpe blando. Ajá. Pero bueno, me parece muy interesante. Mira, yo creo, déjame irme un poco más para atrás, que es parte de la democracia que hoy tenemos. Es parte de una democracia que ya se nos ha quedado estrecha, sí, para un futuro demasiado grande y que no sabe qué hacer con los resortes de la lucha democrática que estamos teniendo. Vamos a suponer que México vive una democracia. Vamos a suponer que es legítimo convocar manifestaciones en la calle. Por cierto, llevo 3 o 4 días aquí, no he visto ninguna. Me parece que la derecha no sale a la calle. Bueno, está en Twitter. Está bien. Bueno, es una forma de estar porque es una nueva plaza pública. No, me río porque nada más lo constato que así es. Pero es muy importante esto que acabas de decir de verdad y aporta mucha luz a la conversación que tenemos. Es que hoy la plaza pública se ha trasladado a otro lugar, sí, y es parte de una democracia totalmente distinta que se está construyendo. Es legítimo hablar, es legítimo razonar, es legítimo pensar, es legítimo acusar en una democracia y hacer contraste en una democracia. Y entonces... Antonio, nada más te detengo en lo que tú quieras. ¿Es legítimo la mentira? No, la mentira no. Yo no dije la mentira. Yo no dije la mentira. Ah, entonces, ¿crees que yo no dije la mentira? ¿No es legítimo a los bulos? Eso no. Mira, esto de como de chiquito nuestros papás. A ver, hijo, tú siempre la verdad. No todo de golpe, pero la verdad. Lo que pasa es que tu medio, los otros medios, la dinámica del poder político, religioso, económico, deportivo, etcétera, juegan en la mesa a una conversación con unas normas de juego. La mentira, por supuesto, que no es válida. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Que es válida? Válida para nada. No, pero porque... se usa todo el tiempo, la hipérbole. Pero o sea, eso... hay toda una... A ver, por ejemplo, acaba de pasar en España. Pero eso es lo que dices, no es válido. Otra cosa es que se use en la realidad y en la política real. Pues ándale a preguntar a los que usan la mentira. Mucho, ¿no? Pues pregúntales. Mucho. Tú no usas la mentira. Contraste. El contraste. Es que el contraste es muy importante, de verdad. Es un concepto muy importante. Yo soy rudo para jugar. Aquí todo el mundo es rudo para jugar, ¿sí? Sí. Pero la mentira, no, ¿por qué? Si tú tienes elementos que te permiten contrastar la posición de un político, de un empresario, de alguien en concreto, ¿por qué no lo vas a hacer? Claro, entonces... Y lo hacen, me parece que de manera
real en el juego de la democracia que tenemos todos. Lo hacen todos, lo hacen los opositores, lo hace el presidente López Obrador, que es el presidente de todos los mexicanos. Exagerar cómo es el contrincante, bueno, es parte de contrastar. Digamos que la exageración tiene sus límites también, pero forma parte del juego. Otra cosa, cambiar el encuadre. Eso es fascinante. Lo que llaman los gringos spin-off, ¿no? Pero nosotros llamamos cambiar el encuadre. Por ejemplo, Isabel Ayuso la acusan de que le dio un contrato a su hermano donde el hermano ganó 50,000 euros. Y de pronto ella cambia el encuadre y dice, ese no es un problema. El problema es que me espiaron para saberlo. Y toda la prensa española detrás de ella. Eso es cambiar el encuadre. ¿Eso te parece válido también? Pues es parte de su verdad, de la verdad de ella. Ahora, no. Evidentemente, pregúntale a Pablo cuál era Casado, era el otro encuadre. Que en paz descanse, digamos, en términos políticos, porque ya parece que va de salida, cuál era el encuadre de él. Y efectivamente, Sabina, es como esta conversación. Tenemos encuadres distintos. Así es. Quien logra una elección, por ejemplo, es una conversación. Sí. Y en la conversación tú pones argumentos. Algunos ponen argumentos falsos. Pero tú pones argumentos de conversación en donde juegan los medios, los políticos, los partidos políticos, las instituciones, las ONGs. Hay un juego que se llama conversación pública. Y tú tienes que jugar tu conversación para ganarla con tu encuadre. Dime dónde está el pecado. No, yo estoy... No, es una pregunta que hago. Yo estoy conversando contigo porque eres un experto en esto y me interesa mucho cómo lo ves. Ahora, yo soy normal y corriente, que soy un trabajador, digamos, de esto, nada más. Bueno, tienes como 450 campañas detrás de ti, según dice Wikipedia. O sea, has llevado a la presidencia. ¿A cuántos presidentes has llevado a la presidencia? En este momento son 16. 16. A ver, Rajoy, Calderón, ¿quién más? Pero 16, pero que, digamos, yo no los llevo. Yo formo parte del equipo que trabaja para ellas y ellos que llegan a la presidencia de un país. ¿Sabes qué? He descubierto que te estaba adulando. Es verdad, tú no lo llevas solito, pero tú fuiste la estratega de las campañas. ¿Quién más? Calderón, Rajoy, que me impresiona mucho esos. En Sudáfrica participamos con la de Cyril Ramaphosa y Lindiwe Sisulu. En Colombia con el presidente Santos. En España, pues ya lo dijiste, con el presidente Rajoy. En el presidente de Guatemala, los dos presidentes de Haití, el que acaban de matar, que mi hermano, que en paz descanse, un gran hombre, luchador contra el sistema, el narcotráfico y la corrupción. Jovenel Moïse, Michel Martelly, en fin, algunos que no te puedo comentar por contrato. En fin, 16 wow. Presidentes y otras campañas. Bueno, Antonio, déjame Pero es el currículum mortem, por si acaso. Es el currículum mortem, digamos. Eso es el pasado. Hablemos del presente y futuro. Claro. Que me acaba de recordar la pregunta que dejé colgando allí. ¿Por qué trabajar para el PRI en las anteriores elecciones en México, las de medio sexenio? ¿Comulgas con el PRI? Trabajé para los 3 partidos políticos más importantes de este país, Morena, el PAN y el PRI, y no trabajé para los partidos políticos, trabajé para personas. Uno puede trabajar para personas. ¿En las elecciones anteriores también para Morena? Del año pasado, sí. Pero te voy a decir algo más, mi querida Sabina. Hay personas buenas en todos los partidos y hay personas malas en todos los partidos. Yo creo que la conversación y cerrar grietas forma parte también de tratar de entendernos desde el sentido y no desde la razón, porque el sentido es plural y la razón es individual, te individualiza, desde el sentido para ver cómo uno puede construir un mundo mejor aportando su granita de arena. Yo estoy seguro... ¿Tú tienes que comulgar con un candidato para hacerle la campaña? Soy pecador estándar, así que así. Soy pecador estándar, lo de comulgar, estoy un poco alejado, pero te voy a decir algo. ¿Tienes que entusiasmarte por lo que busca o lo tomas como un dentista? No. Abre la boca, voy a operar. ¿Quieres ganar? ¿Me contrataste para esto? No. No. Ya no es así. Ya no es así. Así es. ¿Fue en algún momento así? Mira, tú haces hoy lo que quieres, ¿verdad? Tú y yo tenemos una edad. Más o menos. No, sí. Bueno, casi lo que quieres. Sí, yo también hago casi lo que quiero. Así es. Gracias a Dios, toco madera. Cuando yo empecé en esta profesión, trabajé para quien pude y quien me daba trabajo porque estaba creando un camino, un recorrido, un nombre, etc. Con los años, uno tiene la oportunidad de decir no y sí. Entonces,
pues tiene la oportunidad de decir no y sí. Entonces, ¿les haces casting a tus clientes? Porque yo he llegado, como dices, a una edad respetable en donde sí le hago casting a mis empleadores. Digo, quiero trabajar por ti o no. Pero verás, es recíproco. Ellos lo hacen conmigo Sí, y claro. con el equipo, porque no soy yo solo. Aquí está Yasmín y somos un equipo grande. Sí. Y pues yo también lo hago, ¿verdad? ¿Tú Y el también equipo lo también haces? Sí, claro. ¿Para qué campañas trabajaste acá recién en México? Pues trabajé para algunas campañas, pero que por discreción ¿Sí? las voy a... Sí, Ok. por discreción. Bueno, porque digamos que uno tiene que ser cuidadoso también con ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, campañas que están más en el pasado uno las puede conversar con mayor frugalidad y con mayor, digamos, déjame serenidad. preguntarte otra cosa que dejamos ahí abierto sobre Isabel Ayuso. Hablábamos del genio de ella y de su equipo de reencuadrar la situación, una acusación de corrupción, convertirla en lo contrario. Tú me espiaste, tú eres el culpable y ganó esa partida de póker impresionante. Pero hay un elemento que los medios no comunican con interés de que no se comunique, que es la señora Ayuso tenía en su nómina a todos los medios de la derecha españoles. Y eso explica que hayan puesto en sus cabezas de periódico el encuadre de ella. Y eso nos complica más la democracia. Porque ¿cómo puedes creer a los medios privados si están comprados? Literalmente, y no estoy diciendo una infamia. Los medios privados se compran. Déjame ir un poco para atrás. No solo son los de derecha que compran a los medios de la derecha o los de izquierda que también compran a los de izquierda. Así es. Claro, es el juego perverso de nuestra democracia. Evidentemente tenemos que, me parece a mí, repensar lo que nos está pasando, también en la dinámica de los medios de comunicación tradicionales, que es de lo que estamos hablando, para saber cómo vamos a abordar los próximos 50 o 100 años. Es evidente que hoy Ayuso va a tener muchos más problemas para explicar qué fue lo que pasó, qué es lo que tiene en su nómina, cuánto se le pagó al hermano, no solo porque tenga o no tenga a los medios de la derecha, sino porque la construcción de hoy de la comunicación persona a persona, espora a espora, ha evolucionado de tal manera que el control y el poder no está concentrado en esto que tú llamas los medios de la derecha, de la izquierda o los públicos, etc. Hoy está fragmentado, Sabina. Hoy la gente, las personas, tienen una capacidad balística comunicativa mucho más importante, nunca antes vista en la historia. Así es. No solo eso, la gran transformación que trae la nueva red 5G con el Internet de las cosas va a hacer que el poder individual sea no solo mucho más trazable y mucho más horizontal, sino mucho más potente a efectos de transparentar una realidad que hasta ahora se le ocultaba en una gran medida al ciudadano. Así es. Por lo tanto, yo no sé si Ayuso ya ganó el partido. Lo que sé es que está jugando y lo que sé es que muy probablemente Casado ya lo perdió. Sí. Pero de ahí a que ya acabó el partido y que Ayuso ganó el partido, no lo sé. En 3 días tumbar al cuate que te acusa de corrupción. Pues no fue en 3 días, digamos, fueron años. Bueno, sí, pero que lo final es muy preocupante porque este gran poder nuevo de los medios puede llevarnos al caos. De las personas. El poder es de las personas. El poder al individuo. Sí, sí. Podría ser, pero podría llevarnos al caos y por ende al fascismo como reacción. O sea, creo que estamos entrando en un territorio totalmente desconocido. En la historia, describe ese futuro. Verás, Sabina, lo que tenemos es una Y, digamos, ¿no? En donde hoy el mundo se está debatiendo entre la oscuridad total, las autocracias y las dictaduras con controles totalitarios de las grandes empresas tecnológicas que, por ejemplo, hoy gestionan la red y la comunicación en gran parte de todos los ciudadanos, y tenemos la oportunidad de ir en la otra parte del camino, digamos, de la Y, en donde construyamos un nuevo modelo de democracia mucho más horizontal, mucho más participativa de las personas, en donde no haya, digamos, farsas políticas sin descubrirse, que nos permita a los ciudadanos tener un poder mucho más efectivo en la política. ¿Un curador de verdad?
un curador. ¿Tú crees? Curador. Sí, es que ¿cómo regresamos el periodismo al terreno de la verdad? ¿Cómo le haríamos? Las personas, depende de las personas. Mira, yo creo, por eso me metí, bueno, el tema de la escuela política Fratelli Tutti. Yo lo que creo es, Sabina, que esto no es un problema del sistema. El sistema lo creamos las personas. Y luego el sistema fagotizó, se comió, destruyó a las personas. Sí. Si nosotros volvemos a construir personas que estén equilibradas entre el sentir, el pensar y el hacer, como es tu caso, espero, y como el del equipo que nos acompaña, no te rías, entre el sentir, el pensar y el hacer, vamos a tener personas equilibradas y no psicópatas en el poder, psicópatas en la religión, psicópatas en todos lados. Vamos a tener personas equilibradas que puedan construir nuevas herramientas que van a ser muy útiles para este mundo de luz que necesitamos instalar hoy. Y a eso vamos a dedicar el siguiente bloque, el bloque final de Largo Aliento. Empezaremos preguntándote de tu momento Quo Vadis. Regresamos después de una pausa. Y tú estás en eso, tú en la idea de que se puede hacer política fraternalmente. Platícame esa. Mira, él escribió, a mí me parece que de manera muy valiente, el Papa tiene muchos enemigos y les hace afrenta, digamos, ¿no? De manera muy clara, porque hace su contraste también. Escribió el primer capítulo y el capítulo 5 de la encíclica, hablan de política. El Papa nos dijo, cuando le presentamos la escuela, hay que hacerse cargo de esta basura, refiriéndose a la política. Antonio Solá. Así me llamó mi madre y mi padre. Solá. Tu momento Quo Vadis, el momento de conversión de tu corazón. Porque últimamente te hemos visto en fotos con el Papa Francisco. ¿Cómo sucedió eso? Pues mira, no es un momento Quo Vadis, yo siempre he sido así. Lo que pasa es que cuando salgo a jugar fútbol doy patadas también. Creo en Jesús. Dijiste en la Virgen de Guadalupe. Soy guadalupano, sin lugar a dudas. ¿Ese es un cambio de encuadre o en serio eres guadalupano? No. Yo llegué aquí en el año 94 con 23 años y al día siguiente de haber llegado por primera vez a México fui a la villa a entregarme ahí a la Virgen de Guadalupe, por supuesto. No, ¿A la Virgen morena no te preocupa que sea morena y tú no? No, pues no es ninguna pose esto que te estoy contando, es lo que yo siento. ¿Sí? Entonces no ha sido un momento de conversión ni nada. Siempre he creído que es posible construir un mundo mejor a través de la política. Siempre desde chiquitito y ¿Cómo te acercaste involucrado al Papa? en eso. Pues fue una serie de coincidencias o de diosidencias, como las quieras ver. Conocí al presidente de la Fundación Escolas Ocurrentes, que es una fundación vaticana, y estábamos hablando de lo que nos está pasando hoy en el mundo y de lo que está pasando también en la política. Yo tengo el honor de presidir una fundación que se llama Liderar con Sentido Común. Conversamos. José María Corral, que es así como se llama, un argentino que preside Escolas y que es cercano a Francisco, me dijo, ¿por qué no le presentamos un proyecto al Papa Francisco sobre una escuela? A ver si la quiere abrazar. Fuimos, José María se la presentó, Francisco dijo, sí, la quiero abrazar y quiero que se llame como mi encíclica, me encantaría. ¿En dónde estabas? Y la abrazamos, pues ya. ¿Pero dónde estaban sentados para imaginarlos? No, bueno, eso José María cuando fue, se la presentó, yo no estaba ahí. Luego hubo una audiencia privada antes de hacerla pública. ¿En el Palacio del Papa? El 20 de mayo, no, en un lugar así, en un aula muy escueta, donde juntamos a un grupo de chicas y chicos. Y en donde Francisco vino, nos recibió, tuvimos unos minutos de audiencia privada y después se hizo pública la escuela. ¿No? Muy natural. Verás que Francisco es un personajazo que tendrías que conocer. Ay, me encanta el Papa Francisco. Nunca me he sentido tan cerca de la religión católica, que no es muy cerca, pero él es el que más cerca. O sea, hay muchas simpatías, empezando que habla en español. Claro. Que es argentino, que su santo de cabecera es San Francisco de Asís, que es una de mis adoraciones. Yo soy ecologista. ¿Has leído Laudato Si? Sí. Interesante algunas cosas que pone ahí. Bueno, que un papa esté hablando de la naturaleza es un cambio, porque el resto de los papas se pasaron hablando de la naturaleza como un telón de fondo. Otra cosa novedosa de él es su encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Hermanos todos. Y tú estás en eso, tú en la idea de que se puede hacer política
fraternalmente. Platícame esa. Mira, él escribió, a mí me parece que de manera muy valiente, el Papa tiene muchos enemigos y les hace afrenta, digamos, ¿no? De manera muy clara, porque hace su contraste también. Escribió el primer capítulo y el capítulo 5 de la encíclica, hablan de política. ¿Es parte de Laudato Si? No, Laudato Si es una encíclica y Fratelli Tutti es una nueva encíclica. Sí. Y el capítulo 1 de Fratelli Tutti y el 5 habla de política. En el 1 describe muy agriamente lo que nos está pasando en el mundo. Cuando tuve la oportunidad de estar en esta audiencia privada con José María, el equipo de escuelas y de la fundación, el Papa nos dijo, cuando le presentamos la escuela, hay que hacerse cargo de esta basura, refiriéndose a la política. Y yo creo que, además de lo que dijo después y lo que le dijo a las chicas y chicos de la escuela, que les dio su primera clase, yo creo que sí nos tenemos que hacer cargo. No todo está bien en la política. O al revés, mucho está mal. Está bien. Bueno, lo poquito, rescatemos lo poquito que tenemos bueno y veamos qué podemos hacer. ¿Cómo? Pues es una buena pregunta. Yo creo que, como te dije antes, soy un pecador estándar y lo que trato es desde, digamos, las cosas que yo creo, tratar de pelear la construcción de un mundo mejor. Lo que yo creo es que hay que, 3 cosas de manera urgente, empezar a pensar. 1, cambiar el modelo con el que estamos educando a nuestras chicas y chicos en la política, pero sobre todo en el poder. Nadie nos enseña a administrar el poder y luego cuando llegamos revela el poder lo desgraciados que somos. Y entonces pasa lo que pasa porque el poder no oculta, revela lo que tú eres como persona. Por lo tanto, necesitamos personas equilibradas que estén dispuestas a sentir primero, a pensar después y a hacer después para construir un mundo distinto. Lo segundo que creo es que tenemos que atrevernos a enterrar la democracia que tenemos hoy y construir una nueva democracia. Y esa hay que repensarla y hay que atreverse a discutirla. Te espero al 3 para que regresemos al 2. Ok. Sí. ¿Y el ¿Me esperas tercero? al 3 y el 2? ¿Cuál es eso? Ahora me perdí. Y el tercero, bueno, el tercer punto, o el primer punto, que también creo que es muy importante, es, de verdad, como ciudadanos, involucrarnos en política. Nosotros no podemos dejar a los políticos que sigan haciendo el gobierno de lo público a su antojo, porque nos quejamos como ciudadanos, pero sobre todo porque no nos involucramos en política. Es una responsabilidad de todos. Sobre el punto 2 y el 3, tú hablas de la democracia digital. Yo creo que sí, lo digital abre perspectivas muy importantes. Por ejemplo, para empezar, votaciones digitales. ¿Para qué tenemos que ir allí a un puestito y poner una cosa, una boleta en la urna? También abre la posibilidad de que los ciudadanos expresen sus necesidades. Sí. Una computadora le dé forma y sentido a eso y se atiendan lo que los ciudadanos quieren, no los que los políticos dicen que los ciudadanos quieren, que es el caso de nuestra democracia. Sí, mira, déjame muy rápidamente, es que todo lo que viene es un cambio gigantesco también en la política. Mira, tiene que ver con la intermediación con los ciudadanos, que es lo que está rompiendo la tecnología. Mira, tú, lo digo siempre con respeto, para hablar con Dios ya no necesitas a un cura. Te bajas una app, le dices Ave María Purísima, sin pecado concebida, te responde el app y te sientas a la diestra de Dios a hablar con él. Pero para saber qué tiempo va a hacer mañana, ya no tienes que escuchar a la chica periodista que te da el tiempo o al chico periodista que te da el tiempo, porque tú lees el post de tu oficina, el post de tu vecina, que además te encanta tu vecina, ¿no? Y quieres enrollarte con ella y lees el post que va a hacer el tiempo mañana. Ya no necesitas al periodista para nada, porque se acabó la intermediación. Para tú hacer una transferencia no tienes que ir al banco físico. Ya no lo necesitas. Exacto. Con la señorita o el señorito de turno en la ventanilla ya no necesitas. Lo haces desde tu teléfono. ¿Cómo se traduce a la política? Y así es, y rompes la intermediación. Mira, esas 3 intermediaciones... ¿Pero qué? Los políticos son los intermediarios. Ahí te va. Las 3 intermediaciones, económica, financiera, religiosa y periodística, 3 grandes poderes, está rota. ¿Por qué la política va a continuar queriendo administrar la intermediación con los ciudadanos a través de congresos que son vacuos y nidos de corrupción o a través de gobiernos que ya no representan la legitimidad de los ciudadanos porque los que votan en una elección cada vez son menos? ¿Cómo vamos a inventar instrumentos en donde esa intermediación sea directa con el ciudadano y no intermediada por un político? Ahora, sáltate la intermediación y dame un retrato de cómo se vería esa Hay democracia. ayuntamientos en Suecia en donde hoy los que gobiernan son ciudadanos normales y corrientes que tienen su trabajo. Sus necesidades. No solo poniendo sus necesidades, es mucho más allá. Eso es como si hiciéramos un referéndum. A ver, ¿hacemos una calle o hacemos una alcantarilla? ¿Cómo deciden? ¿Cómo toman decisiones? No solo la computadora, sino es que es un poco más complejo. La tecnología te permite tener identidad. Por eso tú vas a poder votar a través del teléfono. Pero no solo votar, vas a poder
incorporarte a la toma de decisiones en plenos masivos que no ocupan la Cámara de Diputados para legislar parte de lo que dice tu gobierno. Y luego vas a tener otro tipo de congresos, como los que tenemos hoy, de diputados o de senadores, que van a tener funciones renovadas, porque los ciudadanos van a estar participando mucho más en la política. Va a haber votaciones muy seguido. Pero no solo eso, votaciones es la manifestación de la tecnología. Lo que va a haber es una forma y un fondo distinto de hacer política a través de la tecnología que viene a revolucionar la forma en la que vivimos y en la forma en la que hacemos política. La democracia digital, directa, participativa, fíjate, democracia digital, directa y participativa, viene a romper la dinámica de esta política tradicional. Y la viene a romper de una manera tal en donde la horizontalidad, es decir, más ciudadanos participando, en donde la transversalidad, es decir, ciudadanos cruzados en la participación pública, y en donde la transparencia, sobre todo del dinero, de lo público que es de todos los ciudadanos, se van a tratar de una manera absolutamente distinta. Y eso lo vamos a ver en los próximos 50 años. Y dentro de los 50 años, en los próximos 15, vamos a vivir una revolución como nunca antes concebida en la mente del ser humano. Las mujeres. ¿A ti te gustan las mujeres políticas, cierto? Me fascinan. De hecho, la mía es. Mi esposa, la mía, digo, mi mujer, sí, mi esposa. Susana es prefecta del política? Guayas. Sí, claro. Ajá, ajá. ¿Y tu país? Bueno, en no tu Ecuador, país. es ecuatoriana ella. Ah, y tu otro país, España, se alista para elegir entre dos mujeres para la presidencia. Eso veo yo, o eso quisiera ver yo. ¿Por qué te simpatizan las mujeres políticas? Te voy a decir dos cosas muy importantes. Mira, creo que son importantes o que para mí me cranea en la cabeza. La primera es que por primera vez en la historia de la humanidad y sobre todo en los últimos 300 años, el ser humano, el niño y niña que nace hoy, viene evolucionado biológicamente con un nuevo nivel cerebral, que ni tú ni yo por nuestra edad tenemos. Es un cuarto nivel cerebral, sí, no pasa nada, digo, nosotros ya estamos atrofiados, pero los niñas y niños que vienen detrás... Ya vienen mejor hechos. Vienen mejor hechos y vienen con un cuarto nivel cerebral que viene activado. Uno de los genios que ha descubierto esto es un médico mexicano que se llama Ranulfo Romo. Tendrías que hacerle una entrevista. Es genial, creo que vive en Suiza. Y una médica francesa que se llama Michel Fortun. Cuarto nivel cerebral. Nosotros, tú y yo, tenemos 3. Esto es muy importante porque chicas y chicos que hoy están naciendo, que tienen 10, 12, 15 años, ven el mundo de otra manera distinta a nosotros. Por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, la defensa de grandes causas o, por ejemplo, mantener en su cerebro una concepción holística de la vida, una especie de supraconsciencia. ¿Esto es importante para la política? Sí, porque se incorporan a la política después de los 18 años en muy poco tiempo. Eso tiene que ver con el papel de la mujer hoy. La mujer como tal es la líder que necesitamos en el mundo de la política hoy. Necesitamos un mundo femenino, necesitamos un México femenino. No estrictamente por la figura de la mujer, que sí, y que la necesitamos incorporada a la política, sino por algo que yo he denominado los valores asociados a lo femenino. Son la solidaridad, sí, la compasión, solidaridad, compasión, el cuidado altruismo, de los otros. Así es. Así es, en tiempos de una pandemia que nos mata de incerteza. Nosotros necesitamos, Sabina, para los próximos 30 años, gobiernos no como los que tenemos hoy, que son estrictamente en un principio de transición, sino gobiernos solidarios, altruistas, cooperativos, bajo una mirada compasiva. Y eso es el papel de la mujer. Te dije que en la dimensión utópica vamos a estar perfectamente de acuerdo. Mi última pregunta, se nos acaba el tiempo. Qué rápido, qué desgracia, por favor. ¿A quién te gustaría llevar a la presidencia? ¿De dónde? A mi esposa de Ecuador y a mí me gustaría pelear la presidencia de mi país. ¿De España? Por supuesto, soy español de origen. Muchas gracias, Antonio Sola. Gracias a ti. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.